Panorama de la micro y pequeña empresa en México. México, como algunos de los otros países del mundo, es un país que tiene como eje vertebral económico a la micro y pequeña empresa. En ellas convergen muchos mexicanos que son pequeños propietarios, empresarios que arriesgando muchas veces todo lo que tienen se lanzan a la gran aventura de buscar mejores condiciones de vida para ellos y los suyos. En este trabajo se presenta un panorama basado en los resultados de los Censos Económicos 2009 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, institución oficial que proporciona datos reveladores, los cuales se han sintetizado para servir de apoyo para conocer de manera amable las condiciones de tamaño, así como los sectores a los que se dedican y con ello estimar las posibilidades de competencia para los empresarios en fase start-up o bien en etapa temprana. México es un país con diversidad de ingenio que se ha desarrollado de manera natural diversas unidades económicas con el fin de generar desarrollo económico a través de la generación de empleos y generar actividad productiva. Este talento e ingenio que por años ha caracterizado a México no se ve muy reflejado en la actividad económica de sus empresas, ya que la mayoría de ellas está fuertemente enfocada a la satisfacción de necesidades básicas, dejando los avances tecnológicos y el desarrollo de más y mejores satisfactores para la sociedad que generan valor en manos de otras economías. Como muchos países del mundo, la micro y pequeña empresa representan más del 95% de las unidades económicas que operan en el país y representan una muy importante fuente de empleo para muchos mexicanos. Lo anterior podría ser un motivo de hipótesis para entender que la economía de nuestro país debe su poco grado de desarrollo al tamaño de sus unidades económicas, lo cual resulta bastante discutible si se toma en cuenta el resultado del Censo Económico para la Actividad de Negocios 2012 del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, donde se exhibe que las pymes en el imperio japonés sumarizan un 99% del total de las empresas y dan empleo casi al 70% de los ciudadanos en este país. El problema parece estar en el tipo de actividad a la que se dedican y el valor que generan. Continuando con el comparativo, de acuerdo con Irene Banquero, en Taiwán las pymes representan más del 97% de las cuales el 68% se dedica a actividades de comercio, y en los Estados Unidos de Norteamérica ocupan un 99%, considerando que los parámetros son un poco diferentes a la clasificación en México. En la Unión Europea la situación no es diferente, ya que también el 99% de su sector empresarial es de tamaño micro y pequeño, así lo refiere Jesús Amador Valdés Díaz de Villegas. La información anterior se refiere entonces que la micro y pequeña empresa son un tema de prioridad nacional en el ambiente económico internacional. Desarrollarlas y orientarlas hacia actividades que generen valor es lo importante, sin duda que es base de crecimiento económico, pues aunque existan semejanzas considerables en cuanto a los tamaños, las divergencias externas están en el valor agregado que generan. Las micro y pequeñas empresas en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su reporte de Censos Económicos 2009, específicamente en el trabajo denominado Estratificación de los establecimientos, da a conocer algunos aspectos significativos que dan a luz respecto de la situación actual de la economía mexicana. Primero debe entenderse la clasificación empresarial de acuerdo a la tabla publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 30 de junio del 2009. INEGI categoriza a las empresas en tres grandes bloques: manufactureras, de servicios y comerciales. Para entender el panorama de las empresas en México hay que conocer cada una de estas categorías de acuerdo a lo aportado en el estudio de los censos económicos antes referido. En términos globales, de la totalidad de unidades económicas en el país tienen una distribución bastante parecida al resto del mundo, entendiendo que la microempresa, es decir, no más de 10 trabajadores, incluido el propietario, ocupa más del 95% del total, seguido de la pequeña con 3.69%, siguiéndole con 1.74% la mediana y por último la grande con 1.24%. Sector manufacturero. Este sector debe dividirse para su entendimiento en 21 subsectores, 86 ramas y 292 clases de actividad. De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte en el 2007, del total de las empresas manufactureras en México, el 92.5% son de menos de 10 trabajadores, 5.1 son de tamaño pequeño, 1.6 son medianas y el 0.7 son de tamaño grande.
El gran contraste de esta categoría radica en el valor agregado que generan, es decir, en la producción bruta total, lo cual es dramáticamente opuesta, pues que las empresas manufactureras, las microempresas, tienen una producción total bruta de 2.4% y las pequeñas 4.1%, las medianas 16.5% y las grandes 67.1%. Pocas empresas en México generan el mayor valor bruto, mientras muchas empresas generan muy poco valor total bruto. Interesante aseveración que se percibe en los gráficos anteriores, y no es casualidad si se conoce la actividad que desarrollan la gran mayoría de las microempresas nacionales. Para reforzar este enunciado, los censos económicos 2009 señalan que de un total de 404.156 microempresas en el sector manufacturero, el 34% más de la tercera parte se dedican a la industria alimentaria, seguido con un 14% de las microempresas que generan productos metálicos y un 7% de las empresas dedicadas a los productos a base de minerales no ferrosos. Y lo más impactante del caso resulta de la actividad específica a la que se dedica nuestro sector manufacturero, pues el total de todas las microempresas manufactureras, es decir, el 34% expuesto en la gráfica superior, el 30% son tortillerías y panaderías, es decir, artículos de consumo cuyo valor generado no es muy alto. Le siguen las microempresas dedicadas a las estructuras metálicas y herrería con un 12% y la industria de la confección con un 6%. Visto de otra forma, el sector manufacturero de México está fundamentado en casi una tercera parte en tortillerías y panaderías. Sector comercio. Refiriendo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México 2007, existen dos sectores: comercio al por mayor y comercio al detalle. Esta clasificación es tomada para los censos económicos 2009 del INEGI y reportan un comportamiento muy semejante al sector manufacturero, solo que en proporción mayor, ya que en dicho sector se reportan 436.851 unidades económicas, mientras que en el sector comercio se reportan 1.858.550 empresas categorizadas por tamaño, según el gráfico siguiente. El seguimiento de análisis se sitúa en las empresas de tamaño micro, las cuales se distribuyen en ramas de actividad, las cuales tienen un comportamiento de acuerdo al gráfico siguiente. Se puede observar que en clara sintonía con las empresas manufactureras de tamaño micro, nuevamente el ramo de alimentos y abarrotes ocupa un lugar muy importante. Es importante aclarar que el sector comercial no agrega mucho valor, ya que en su mayoría no transforma, solo moviliza los productos. Sector de servicios. Nuevamente, el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte es referente para considerar 11 categorías en los servicios, los cuales son información en medios masivos, servicios financieros y de seguros, inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles, servicios profesionales, científicos y técnicos, corporativos, servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, servicios educativos, servicios de salud y asistencia social, servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, otros excepto gobierno. De esta gama de servicios se debe considerar que un total de 1.367.287 empresas censadas en 2009, 1.291.080 son de tamaño micro, 64.310 son pequeñas y el resto entre medianas y grandes, tal y como se muestra en el gráfico siguiente. De acuerdo al estudio del INEGI, los servicios de hospedaje temporal y alimentos, es decir, hoteles y restaurantes, ocupan la mayor parte de empresas en el segmento de servicios, como se puede apreciar en el gráfico siguiente. Reflexiones. Después del análisis de resultados expuestos en los censos económicos del 2009 del INEGI, es posible observar algunas situaciones particulares que atraen a la curiosidad de la investigación. Al igual que en muchos países, la micro y pequeña empresa ocupa una producción inmensamente mayoritaria en la actividad económica de México. De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México, SCIAN, las siglas, las empresas se dividen en tres grandes sectores: manufactura, comercio y servicios. Dicha clasificación no es alejada de lo que otros países del mundo hacen respecto a sus sectores. De los tres sectores mencionados en el inicio, el sector manufacturero ocupa solamente un 12%, 37% de los servicios y 51% del sector comercio. Esta proporción no es del todo ajena a otras economías, ya que tiene comportamientos semejantes. Es pertinente hacer la observación que el sector manufacturero es el que más debería generar valor. Es donde se da origen a la tecnología y a su implementación,
Y es ahí donde el desarrollo del talento humano se ve más desarrollado. Al ocupar el porcentaje menor, puede percibirse una carencia importante en nuestro país. En términos reales y fáciles de entender, se puede identificar a los tres sectores por las actividades más significativas de la siguiente forma: A, manufactura, elaboración de pan y tortillas, seguido de la confección; comercio, abarrotes y alimentos; servicios, hoteles y restaurantes, seguido de los servicios médicos. Haciendo una comparación con Japón, resulta interesante observar ciertas semejanzas y grandes diferencias a la vez. En Japón, al igual que en México, representan más del 95% de todas las unidades económicas, solo que su actividad es un poco distinta. De acuerdo al estudio proporcionado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, la distribución es de la siguiente forma. Se aprecia que el sector manufacturero es el que más contribución en ventas aporta a la economía del país, analizando con un 23%, seguido del sector del comercio al mayoreo y al detalle a nivel global con un 18.6%. Recordando las actividades proponentes a cada sector en México descritas en el inciso D, es pertinente atraer la atención del sector manufacturero, que como se ha comentado es donde se genera mayor valor, donde se genera e implementa la tecnología y donde se especializa el talento humano. Recordando que en México, de acuerdo al estudio, las actividades preponderantes en orden de importancia son: 1. Tortillerías; 2. Panaderías; 3. Confección de ropa. Mientras que en Japón las actividades manufactureras significativas son en orden de importancia: industria del equipo de transporte, industria para la maquinaria de producción, maquinaria eléctrica, equipo y suministros industriales, partes electrónicas y aparatos industriales, equipo electrónico industrial de comunicaciones e información. Las comparaciones pueden seguir cuán largo o ancho el investigador requiera. La hipótesis está clara. El grado de desarrollo económico de un país está definido en el sector mayormente desarrollado. Es momento de alentar la creatividad del mexicano, que, como se dijo al inicio, con una gran diversidad de ingenio que por años ha caracterizado al país, finalmente no se refleja en el desarrollo económico. Estoy de acuerdo en que el ingenio mexicano es grande. Algo ha pasado a través de la historia que reprime al compatriota. Se debe despertar de ese letargo en que estamos sumergidos, generar nuevas ideas, despegarnos mucho de nuestras bellas y hermosas tradiciones que en mucho nos anclan y que en otras culturas no anteponen tanto, aunque las tienen y tan bellas como las nuestras. Una nueva generación de mexicanos emprendedores debe de surgir. A medida que la luz de la preparación llegue a más personas, se abrirán nuevos caminos con nuevas visiones y otras formas de visualizar el mundo.